¿Cómo estás, hermano? Aquí ya llegando más de la mitad de los estudios de esta serie. Oye, ¿Verdad? tan pronto se está acabando ya este Se va año, rápido, hombre. se va rápido, pero bueno, Y servir y servir, sirviendo al Señor. tenemos que servir y vivir para eso. Ajá. De hecho, el que no vive para servir no sirve para vivir. Mateo 10, 25 al 28 dice, pero Jesús los reunió a todos sus discípulos, y les Ajá. dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Así que el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Qué modelo tan tremendo nos dejó el Señor, verdad? Así Él es. nos modeló el servicio. No dijo que tienes que servir, nos lo demostró, Ajá. ¿verdad? Él mismo dijo, el Hijo del Hombre vino a servir. A servir. No a ser servido. Ajá. ¿Qué dice ahí? De hecho, vamos a ver en Juan 13 ese gran ejemplo, en el capítulo 13 de Ajá. Juan. Sí, vamos sí. a ir viéndolo, ¿verdad? Lo que nos enseña del servicio. ¿Qué dice el versículo 15? Fíjate lo que dice, yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Ahí está. Un ejemplo de servicio. Exactamente. Ajá. Entonces eso no es simplemente decir, tienen que servir. Ajá, yo lo he hecho para que vean y esto les enseña. Así que sirvan. El que no vive para servir no sirve para vivir. ¿Cómo se oyen más los hechos que las palabras, Samuel? Así es. Y es importante pues porque uno que quiere ser líder, pastor, ministro de algo, maestro, tiene que ser un servidor. No, como dice ahí, si alguien quiere ser líder, debe ser sirviente. Sí. Tiene que estar dispuesto enseñarles a servir con el ponerse ejemplo. a remangarse la camisa y a trabajar. Ajá. ¿Verdad? El pastorado, el ministerio no es para sentarse a hacer un haragán, es para servir. Así es. Amén. Por ejemplo, al ver en Juan 13 vemos 4 cosas que notamos acerca del servicio. La primera de ellas es que el servicio es una de las mejores muestras de amor que podemos dar. Yes. Y eso lo vemos en el capítulo 13, otra vez en Juan 13, que dice el versículo 1. Dice, antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. ¿Verdad? Fíjate bien. Así que, y él no solamente los había servido, como ya había dicho, ¿verdad? Y ya habíamos leído en Mateo 10. Sí. Pero aquí todavía, hasta el final de su vida, va y les lava los pies, como vamos a ver, ¿verdad? Sí. Pero esa es otra muestra de amor, aún en el final ya de su vida, sabiendo que él les va a dar ejemplo, que va a mostrar su amor, no solamente diciendo cuánto te amo, sino viviéndolo. Y esto está ahí, ¿verdad? Él sabía que su momento había llegado y él amó a sus discípulos y les mostró su amor todavía una vez más hasta el final. Sirviéndoles constantemente a pesar de... Porque el servicio es una de las muestras de amor más grandes que podemos dar. No podemos dejar a alguien tirado y decir que lo amamos. Exactamente. Por eso en Gálatas 5, 13 y 14 dice el apóstol Pablo, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que si Dios nos ha rescatado, si Cristo nos ha dado el ejemplo, porque ni Él vino a ser servido, sino a servir y a dar. Y Él dice, muy bien, si ustedes son de Cristo, entonces y han sido liberados por Él, entonces su labor es servirse unos a los otros por amor. Había amos cristianos y esclavos cristianos, ¿verdad? El ejemplo de los amos cristianos deberían de amarlos en el amor de Cristo. De hecho, la carta a Filemón es una de las cartas que tiene un mensaje que podemos ir sacando entre líneas, y es este: Filemón,
no puedes tratar a Onésimo igual que antes, porque él es tu hermano. Ujú. Trátalo como hermano. Y Onésimo, no te aproveches de que Filemón es cristiano. Sírvelo bien como tu hermano. Amén. Entonces ya no hay esclavitud, ahora son hermanos. Por eso dice, a libertad hemos sido llamados. Exactamente. Pero no digan, soy libre para aprovecharse y vivir mal. Exactamente. Sino para servir. Somos libres para servir, para hacer lo que Cristo hizo. Entonces, el amor precisamente se muestra a través del servicio. Amén. Es una de las mejores maneras de mostrar amor. La segunda verdad aquí, la traición es una evidencia de un espíritu no servicial. Dice, era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús, un servidor del Señor Jesús. Bueno, no era servidor. No, me refiero, un trabajador, podemos decir que un seguidor. Bueno, un seguidor, Perdón, sí, pero no un servidor. Un seguidor del Señor Jesús. De hecho, ahí se ve, si fuera un servidor no lo hubiera traicionado. No. Pero no era servidor, era seguidor. Y qué interesante, dos palabras, ¿eres seguidor o servidor? Para allá yo lo Claro. que me comenté. Un seguidor de Jesús, como seguidores podemos traicionarlo. Ujú. Porque un seguidor no sirve. Y no sirve en los dos sentidos, no sirve. ¿Por qué? Porque no va a buscar ayudar a nadie. Porque es un egoísta, porque es un traicionero. De hecho, en un capítulo anterior, en el capítulo 2 de Juan, dice, pero Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume con el que habían ungido a Jesús valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres, según él muy servicial. Pero dice Juan, no es que a Judas le importaran los pobres. En verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte de él. Entonces, ¿qué pasa? No era un servicial. Era un seguidor, un infiltrado, un metido, que lo que hacía era aprovecharse, pero no servía. Él se servía a sí mismo. Hay gente así dentro de nuestras iglesias, ¿verdad? Aprovechados. Ajá. Si no sirven, por lo general se sirven. Se sirven. Yo me sirvo, yo estoy bien, yo primero, después yo y luego yo. ¿Y cómo tolerarlos a ellos? Bueno, ojalá orando que el Señor les toque su corazón y que no les pase lo que a Judas, que al fin de cuentas traicionó a su maestro y fue y se ahorcó. Vete y órcate. Por eso es importante saber que el Señor Jesucristo está haciendo ver que si alguien no es un verdadero servidor, es porque no ama y es porque es un traicionero. Cuídate de esos que no sirven. ¿Cuánto le Porque han el que dado no la sirve, espalda al Señor, verdad? Sí, Lo seguían, pero Claro. no le servían. claro. Entonces, como digo, hay que cuidarnos de los que no sirven. Exactamente. Porque el que no sirve, no sirve. Exactamente. Entonces, es importante, lo vemos en Judas, que no servía. Aparentemente, si hoy hubiéramos vendido, hubiéramos ayudado y dado de comer y todo. No es cierto, no me mientas, dice Juan. Lo que pasa es que tú robas. Tú te sirves, pero no sirves. Tercero, otra verdad que encontramos, la verdadera comunión con Dios es lo que nos empuja a servir. ¿Qué dicen los versículos 3 al 5? Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un palangana. Luego comenzó a lavarse los pies, a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Un acto de servicio. Pero qué interesante que antes del acto de servicio dice, él sabía su relación con Dios, sabía que Dios lo amaba, que le había dado autoridad y además él sabía que había venido del Padre y que se iba a ir con el Padre, o sea, estaba seguro de su salvación, tenía una relación buena con su Padre, por lo tanto puede servir. Puede servir. Entonces, una persona que no sirve, quizás es una persona que está dudando. Que no tiene comunión con Dios. No tiene una buena comunión con Dios, por lo tanto, no hay una labor y un deseo de servir, porque no está bien con Dios. Así que es importante saber que lo que Dios quiere es que podamos primero estar bien con Dios. Si estamos bien con Dios,
vamos a poder servir a los Y demás. tenemos esa facilidad y esa libertad de poder servir con gratitud a nuestro Dios, fíjate, de veras. Y no hacerlo de dientes para afuera. No, que de hechos, porque aquí habla acerca de la humildad. Ajá, Perdón, de la humildad de la comunión. Sí, porque a veces alguien viene y levanta las manos y se da maromas y grita, habla lenguas, pero no sirve, porque no es una adoración de dientes para afuera. De hecho, el Señor Jesús les dijo a los fariseos en Lucas 11:42, ¿qué aflicciones espera, fariseos? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas. O sea, aparentemente eran servidores. Yo diezmo, yo vengo y hago esto, aquello. Pero pasan por alto la justicia y el amor a Dios. Es cierto, deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. De hecho, cuando yo tengo una buena relación con Dios, solito voy a diezmar, solito voy a servir, voy a hacer las cosas como consecuencia. Por eso dice, cierto que deben diezmar, pero no descuiden lo más importante, porque entonces va a ser servir porque me pidieron, porque tengo que, a regañadientes y no con gozo. Dijiste algo, mientras más comunión tengamos con Dios, lo que hagamos para el Señor se nos hace tan fácil. Claro. Entonces, por ejemplo, aquí habla acerca del diezmo, de darle. El diezmo, bueno, pues es que no es una carga para mí, sino al contrario, es una bendición. Sí, pero servir a mi Dios. ¿Cuánta gente cree que con cosas externas? Es que yo diezmo, es que yo vengo al templo, que yo ayudo en limpiar el templo. O sea, cualquier cosa que haga, no importa que es que yo predico, es que doy clase en la escuela dominical, ya. No, si no lo estás haciendo de corazón, no es un verdadero servicio. Ya hice exactamente. El servicio, además de que haces esto, como dice el Señor, digan siervos inútiles somos, porque nomás lo que debemos hacer hicimos, ¿verdad? Y es importante saber que el que sirve lo hace por amor a Dios, tiene una buena relación con Dios, como Jesucristo. Él ya sabía que era del Padre, que si iba a morir iba con Dios, tenía una buena relación con su Padre, buena comunión. Podía arrodillarse y no lo iba a rebajar. Porque muchos piensan, ¿a poco me voy a rebajar lavándole los pies? Yo ni que estuviera loco. No es rebajarse. Servir por amor no es rebajarse. Es hacer la voluntad de Dios y eso nos enaltece. El que sirve, sirve. Amén. El que no sirve, no sirve. Nos interesa la situación que sea. La cuarta verdad, aceptar en humildad que otros nos sirvan es preparación para el servicio. Y esto es algo interesante porque a veces se nos sube el orgullo a la cabeza y no, a mí no me ayudes, no me sirvas, yo solo. Yo solito. Todos tenemos que servirnos por amor unos a los otros. Apoyarnos unos a otros. A veces yo no puedo hacer ciertas cosas que tú sí puedes. Yo puedo hacer ciertas cosas que tú no puedes. Por eso ahí en Juan 13:6 al 17 dice, cuando se acercó a Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Pues ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que yo soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad. Los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Qué gran enseñanza. Aceptar en humildad. Como Pedro, no era muy humilde, era muy orgulloso. No me vas a lavar los pies. Ok, entonces tú no eres bueno para el servicio.
Entonces tú no mereces ser parte del grupo de los 12, no mereces ser parte del reino de Dios. Ok, lávame todo. No, tampoco. Lo que es necesario hacer. Hay que recordar cuando dice lávense los pies unos a otros, no está diciendo, como algunas iglesias lo hacen, que se tienen que lavar los pies. Lavarse los pies era una costumbre de aquella época, en donde hay que recordar, primero no traían zapatos cerrados, andaban con sandalias. La tierra, no había caminos pavimentados, la tierra, el polvo, las piedritas, los dedos, uñas y todo eso, ¿verdad? Entonces, al llegar de una casa a otra, la costumbre era tener un esclavo a la entrada, para que llegando la persona le quitaba las sandalias, le lavaba los pies y les permitía entrar limpios a una casa, tranquilitos, sin estar con esa llenos de tierra y todo, ¿verdad? Pero era la labor del esclavo. ¿Qué dice el Señor? Bueno, si leemos más, dice, cuando entré, nadie hizo nada, ¿verdad? Pero él empieza a lavarle los pies. Quizá Pedro decía, no, Juan, que se lave solo los pies, o que a ver quién le ayuda. Todo el mundo quejándose, ¿verdad? Pero Jesús mismo, que nada lo humilla, porque no es humillante servir. ¿Qué actitud? ¿Verdad? Va y le lava los pies. Es como en nuestros días, alguien llega a casa con un paraguas. ¿Qué hacemos de buena costumbre? Présteme su paraguas, ¿verdad? Se lo guardo, cuando salga se lo damos. O su gabardina o su sombrero en los pueblos, algunos pueblitos en México. Présteme su sombrero y al salir se lo damos. Igual, llegaban, le lavaban los pies. Cuando el Señor dijo lávense los pies unos a otros, está diciendo sírvanse por amor los unos a los otros. Amén. Si aquel trae zapatos, no necesita que le laven los pies, pero a lo mejor necesita una palabra de aliento. A lo mejor necesita un abrazo, a lo mejor necesita que oren por él. Así es. ¿Cómo podemos servir al otro? A lo mejor necesita que le apoyemos con una despensa, no sé. Es precisamente lo que debemos hacer. ¿Cómo puedo ayudar a aquel que está en necesidad? En otras palabras, y mostrar servicio. Hay que demostrar humildad en todos los aspectos. Tanto recibiendo como dando. ¿Verdad? Porque el recibir nos prepara para dar. Y es importante. Por eso que dice 2 Corintios 4:5. Fíjate lo que dice. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros nos declaramos simplemente servidores de ustedes por amor a Jesús. Si amas a Cristo, si amamos a Cristo, debemos declararnos simplemente servidores. No, yo soy el profeta, yo soy el apóstol, No. Servidores de Cristo o servidores de ustedes por amor a Jesús. Así que, ¿qué tanto servimos a Dios? ¿Somos servidores como Cristo nos enseñó? ¿O se nos ha subido a la cabeza el orgullo y realmente mostramos o que no somos de Cristo o que algo anda mal en nosotros? Así es. El que no sirve, no sirve. Así que espero que tú sirvas, porque el que sirve, sirve, y el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y eso nos lo mostró el Señor Jesús, y Él quiere que todos nosotros que hemos sido llamados a libertad, reconozcamos que esa libertad es para servirnos por amor unos a los otros. Amén. Así que si Dios te ha dado algún don, una habilidad, un talento, úsalo para servir a otros. No te sirva solamente a ti mismo, para eso no es para servir a los demás y ser bendición a la obra de Dios. Amén. Así que vamos a orar, pedirle a Dios que nos ayude y busca a Dios de todo tu corazón. Así que oramos. Gracias, bendito Señor, porque antes de conocerte, Señor, no teníamos este gran privilegio de humildad como tú lo hiciste a través de tu Hijo Jesucristo. Nos enseñas, Padre Santo, a servir porque tú viniste a servirnos, Padre. Demostrar verdaderamente que tú has entrado en nuestros corazones y que debemos servir como tú serviste, bendito Señor. Ayúdanos a crecer en el servicio y amarnos, querernos, apoyarnos los unos a los otros. En el precioso nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Amén. Que tengan un bonito tiempo de plática y saquemos provecho. Que Dios les bendiga.